de nuevo con nuestra serie La Palabra del Domingo. Un saludo especial para los que escuchan la emisora acá en la ciudad de Medellín, para los que siguen nuestra programación a través de la Red Mundial de Comunicaciones. Vamos avanzando pues por este nuevo año litúrgico. Ya pasamos el ciclo de Navidad y empezamos la primera sección del tiempo ordinario. Los domingos del tiempo ordinario son 34. Tiene 2 secciones el tiempo ordinario. Estamos en la primera, que se prolonga desde después de la fiesta de la Epifanía hasta comienzo de la Cuaresma. Y la segunda, que se prolonga desde después de la fiesta de Pentecostés hasta el comienzo del nuevo año litúrgico con el Adviento. Este es el tercer domingo del tiempo ordinario. Ya pues empezamos la tercera semana de las 34 del tiempo ordinario. Como todos los domingos, amables oyentes, la liturgia dominical prevé 3 lecturas. La primera del Antiguo Testamento, la segunda de una carta apostólica y la tercera del Evangelio. Les decía yo que para el tiempo ordinario y también en buena parte para los otros tiempos, los formularios dominicales están divididos en 3 ciclos dominicales, A, B y C. Este año estamos en el ciclo B y para el tiempo ordinario en el ciclo B se prefiere el Evangelio de Marcos. Por eso hoy vamos a encontrar un texto del Evangelio de Marcos como lectura evangélica. Recuerden que el primer domingo del tiempo ordinario, que fue la fiesta del bautismo del Señor, escuchamos la lectura del episodio del bautismo según Marcos en el capítulo 1. Luego, el segundo domingo del tiempo ordinario, la liturgia nos llevó al Evangelio de Juan y nos mostró cómo Jesús se rodea de discípulos. Y en este tercer domingo vuelve otra vez la liturgia a llevarnos a Marcos, nos regresa a Marcos y nos presenta un texto correspondiente a la vocación de los discípulos. La vocación de los discípulos enmarcada por la predicación de Jesús en Galilea. De modo que dispongámonos pues a escuchar los textos de este domingo. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jonás, capítulo 3, del versículo 1 al 10, pues del 1 al 5 y luego se salta al 10. Ustedes saben que, y varias veces les he explicado, que este es el proceder de los que prepararon los textos litúrgicos. No toman, digamos, los contextos escriturísticos completos, sino que escogen los versículos que a juicio de ellos son más significativos. Y por eso a veces, cuando uno escucha las lecturas, pues nota brincos, saltos. Ya los textos originales de la Escritura pues contienen esos brincos y esos saltos porque también los textos originales son producto de compilación de fuentes o intervenciones de los autores que redactan, en fin, es una explicación que en otra ocasión pues la podremos dar en la historia de la Biblia. Hoy pues vamos a escuchar un pedacito del libro de Jonás. Los primeros 5 versículos están pues tal como aparecen en la Biblia, y luego se pasa al 10. El texto dice así: En aquellos días vino de nuevo la palabra del Señor a Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran capital, y pregona allí el pregón que te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, 3 días hacían falta para atravesarla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día pregonando: Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, tuvo piedad de su pueblo, el Señor Dios nuestro. El libro de Jonás pertenece a una colección bíblica que se llama Los 12 Profetas, que junto con los grandes profetas, Isaías, Jeremías y Ezequiel, conforman las 4 colecciones de los Nevi'im, de los profetas posteriores. En la Biblia, la colección de los profetas tiene 2 partes. La primera suele llamar los profetas anteriores y corresponden a los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y los profetas posteriores tienen 2 partes también, que son los 3 grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y luego el libro de los 12 profetas. El libro de Jonás pertenece a esa colección.
los 12 profetas. Y es muy diferente a los otros 11. Ustedes seguramente ya lo han comprobado si han leído la Escritura con detenimiento. Los otros libros de los profetas son colecciones, básicamente colecciones de oráculos, es decir, de palabras de los profetas, que son introducidas a menudo, casi siempre, por una fórmula típica. Así dice el Señor, Ko Amar Adonai, se dice en hebreo, Ko Amar Adonai, y viene pues el oráculo profético. El profeta lo dice, pero es el Señor realmente el que habla. En el libro de Jonás, la forma no es pues la de colección de oráculos, sino más bien una historia diría yo fictiva, es decir, el autor del libro de Jonás va y busca en la antigüedad de Israel, siglos antes, en la época del Imperio Asirio, es decir, en el siglo VII antes de Cristo, va y busca un personaje que existió en esa época y lo trae a cuento y construye alrededor de ese personaje, digamos, una historia fictiva, más para aludir a Israel, es decir, a los judíos de su momento histórico, probablemente en el siglo IV antes de Cristo, cuando los judíos se habían encerrado mucho en sí mismos y prácticamente no le concedían campo a Dios y a su misericordia para con los demás pueblos. Pensaban que el futuro de su fe y de su adhesión a Dios estaba en encerrarse y no permitir que ningún influjo exterior. Esa era más o menos la mentalidad del judaísmo en la época en que el libro de Jonás surge. El autor del libro de Jonás es un profundo creyente en el Señor y se da cuenta desde el comienzo que la finalidad por la cual Israel existe no es para encerrarse en sí mismo y guardar, digamos, celosamente como un tesoro propio el conocimiento de Dios, sino para expandirlo, es decir, para hacer luz de las naciones, como prometió Dios a Abraham según la Biblia: te daré un nombre que será grande entre los pueblos de la tierra, serás bendición de todos los pueblos. Algo así le dice en Génesis 12 Dios a Abraham. Pues bien, Jonás pues es una figura ficticia que el autor del libro de Jonás trae como protagonista de su obra. Dios elige a Jonás, lo llama, para que vaya a Nínive, es decir, la gran capital del imperio asirio, de Asur, la gran capital, una ciudad pagana, cruel como pocas, una ciudad que mantenía o que tuvo sojuzgado al pueblo judío durante más de un siglo. Esa es durante casi un siglo, más bien diríamos, Asiria. Nínive pues era prototipo de la impiedad, de la idolatría. En el templo de Jerusalén, cuenta el segundo libro de los Reyes, se veneraban los dioses asirios, se daba culto a Tamuz, el marido de Istar, la diosa sagrada de la religión asiria. En fin, son cosas un poco complicadas, pero más o menos ustedes entienden a qué me refiero. Asiria era, por tanto, un pueblo abyecto. En la época en que el autor escribe, ya Asiria había sido destruida, los babilonios lo hicieron. Sin embargo, el autor pues escoge a Jonás, que vivió en la época del imperio asirio, y teje con él, con su figura, una historia significativa. Dios lo llama para que vaya a Asiria, para que predique en Asiria. Y Jonás no quiere ir, se le escapa a Dios. Piensa que tomando un barco y yéndose a Tarsis, es decir, al extremo del mundo. Tarsis parece coincidir con un puerto que en el sur de España todavía existe, Cádiz se llama, tal vez la misma palabra Cádiz sea derivación de la palabra semítica Tarsis que menciona la Biblia, un puerto de los fenicios que con sus embarcaciones desde Tiro habían surcado el Mediterráneo completo y habían fundado colonias no solamente en el extremo de Europa, en el sur de España, sino también en el norte de África, por ejemplo Cartago, la gran ciudad de Cartago. Jonás pues escapa de la palabra de Dios, no quiere cumplir la tarea que Dios le encomendó y huye a Tarsis. Ustedes conocen por la Biblia los avatares de Jonás. Dios lo persigue, se va en un barco y el barco se ve sacudido por los vientos y por la tempestad. Finalmente los marineros descubren que tiene que ser alguien muy perverso el que está con ellos para que Dios los persiga de esa forma, y Jonás entonces reconoce que es él, da la solución: échenme al agua y acabará la tempestad, y lo echan, y acabó la tempestad. Tal vez Jonás, cuando lo echaron, pensó: ya, se me acabaron los problemas, por fin voy a morir. Pero no se le escapa
a Dios nadie, menos alguien que Dios escoge como profeta. Se traga a Jonás en el agua del mar un gran pez. Uno pensaría, pues hasta aquí llegó el pobre Jonás, pero no, Dios es terco. No se le escapa aquel que él escoge como profeta. Y finalmente, pues Jonás sale del vientre del pez y llega a donde tenía que llegar, a Asiria, a Nínive. Llega allí, precisamente cuando llega Jonás allí, a pesar de todos, mejor dicho, a través de todos estos avatares, que son evidentemente, de punto de vista histórico, increíbles, es decir, algo parecido a lo que cuenta el libro de Jonás, nunca ocurrió en esa forma como se cuenta, pero lo que cuenta el libro de Jonás ocurrió con Israel. Israel era así. Israel debía ser luz, profeta de los pueblos, pero no quiso cumplir la misión que Dios le encomendó y trató de escabullirse y de irse. En ese sentido, el libro de Jonás cuenta una historia verdadera, la historia de Israel como antiprofeta, es decir, como alguien que se niega a cumplir la tarea profética que Dios le dio. Llega pues Jonás a Nínive, y ahí comienza el pedacito que tocó leer este domingo. En aquellos días vino de nuevo la palabra del Señor a Jonás. Por eso dice de nuevo, ¿por qué de nuevo? Porque ya antes Dios le había mandado irse a Nínive, pero Jonás escapó, tomó el barco y se fue a Tarsis. Por eso vino de nuevo la palabra del Señor a Jonás, levántate y vete a Nínive. Pues a Nínive llega, y empieza Jonás pues en esa ciudad enorme, Nínive, hacía falta un día para atravesarla, empieza a cumplir la tarea que Dios le encomendó. El mensaje es terrible, dentro de 40 días Nínive será arrasada, y camina Jonás de arriba para abajo por Nínive, y hace su pregón, y oh prodigio, se convierte en Nínive. Todos en Nínive se convierten. El texto bíblico lo cuenta con colores, digámoslo así, impresionantes. Todos hacen penitencia, amables oyentes, desde el rey de Nínive, sus dignatarios, hasta hombres y animales, hacen penitencia, ayunan las vacas, las cabras, las ovejas, todas se visten de sayal, dice el texto bíblico. Ustedes ven en esta forma como la Biblia presenta la conversión de Nínive, uno ve pues el carácter no histórico del acontecimiento. Ovejas ayunando y vestidas de sayal y sentadas en la ceniza. Evidentemente es una manera de presentar el texto, el éxito, diría yo, de la palabra de Jonás. El que no quería ir a anunciar el mensaje, finalmente a regañadientes lo hace y su mensaje tiene un éxito inusitado. Nínive se convierte. Entonces, ¿qué hace Dios al ver esa conversión? Pues no cumple la amenaza que había puesto en boca de Jonás. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Dios no la cumple. Dios perdona a Nínive. Dios perdona a Siria. Dios perdona a ese pueblo abyecto y cruel como pocos en la antigüedad. Los perdona a todos, a todos. El pedacito final del texto que toca leer es muy hermoso. Dice, y viendo Dios sus obras y cómo se convertían de su mala vida, tuvo piedad de su pueblo, el Señor Dios nuestro, de su pueblo. Fíjense, un autor judío del siglo III o del siglo IV llama a Siria pueblo de Dios, como Israel, de su pueblo. La frase es tremendamente desafiante. Israel debe comprender, por tanto, y esa es la finalidad de este texto, que su misión es ser fiel a Dios. Es decir, su misión es anunciar la palabra de Dios. Y sobre todo una cosa que en el texto de hoy, en el pedacito que tocó leer, no se nota, pero que en la totalidad del libro de Jonás sí se nota, y es que Israel no debe enojarse, porque Dios es misericordioso. Jonás se enoja con Dios, porque finalmente a regañadientes por las malas lo hizo ir a Nínive a dar un mensaje que él no quería dar. Dentro de 40 días Nínive será arrasada, y Dios no la arrasa y Dios no la destruye. Y entonces Jonás se enoja con Dios y le dice, pues por eso no quería venir, porque yo sé que tú eres misericordioso, bondadoso, que tú no cumples las amenazas, que tú al que se convierte le perdonas. Por eso no quería venir, porque sabía que me ibas a hacer quedar mal. Ese es más o menos, dicho en mis palabras, el mensaje del libro de Jonás. Fíjense cómo piensa Israel. Dios quiere perdonar, Israel no le permite. Dios quiere ser misericordioso y bueno, Israel se enoja porque lo es. Es por tanto un antiprofeta que no quiere cumplir lo que Dios le manda, y cuando lo cumple por las malas se enoja
porque Dios perdona. Cualquier parecido de este Jonás con nosotros, a menudo, los cristianos, no es coincidencia. A veces nosotros no comprendemos la misericordia de Dios y la oportunidad que Dios da a todos. Nos enojamos porque Dios es misericordioso. Añoramos los castigos divinos, el juicio de Dios, los rayos y centellas que caigan sobre esta partida de sinvergüenzas malvados. A veces hablamos así, pensamos así, ¿cómo es que Dios tolera todo eso? Decimos. ¿Cómo es que Dios no interviene en este mundo? ¿Cómo es que Dios no distingue el bien del mal? ¿Cómo es que los paganos, los malvados siguen progresando? ¿Cómo es que perpetran todos los días cosas peores y Dios callado, Dios quieto? Cualquier parecido con Jonás no es pura coincidencia. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, como la del domingo pasado también, amables oyentes. Recuerden que el domingo pasado tomamos o leímos un pedacito del capítulo 6 de la primera Corintios. Los capítulos 5, 6 y 7 de primera Corintios son dedicados por el apóstol a tocar algunos temas cruciales de Corinto. El tema, digamos, de las malas conductas en el campo del sexo de los corintios. Comienza contando el caso del incestuoso, de ese cristiano de Corinto que vivía con la mujer del papá, y los corintios tan tranquilos y tan orondos le permitían. Luego el apóstol fustiga, pues, la prostitución en Corinto, la pornía, como el domingo pasado escuchamos en la lectura. Los corintios eran maestros en la prostitución. Muchos de Corinto eran trabajadores del puerto de Corinto, y ustedes saben que donde hay puertos, es decir, Corinto era como cualquier Buenaventura. Imagínense, llegaban los barcos, los trabajadores descargaban, se ganaban su plata y salían con plata. ¿A qué? Imagínense, pues, ¿a qué salían? A divertirse. ¿Y cómo se divertían? Ustedes saben cómo se suelen divertir los seres humanos. El sexo es una de las diversiones más cotizadas que la naturaleza nos depara. Los corintios, pues, a pesar de haberse hecho cristianos, pues seguían viviendo como si no lo fueran. Y en el capítulo 7 sigue Pablo el tema del sexo, pero ya, digamos, mirando realidades para nosotros muy importantes, el matrimonio, por ejemplo, el celibato, en fin. Ese es el tema, el noviazgo, el tema del capítulo 7 de la carta a los Corintios. Para poder entender el pedacito que toca leer este domingo, tengamos en cuenta lo siguiente. Fíjense, el cristianismo primitivo, Pablo también, a pesar de que Pablo no conoció a Jesús, el cristianismo primitivo basado pues en Jesús es un hombre que tenía, digamos, la convicción del reinado inminente de Dios, un reinado de Dios que ya comenzaba precisamente con la misma actuación y con la misma palabra de Jesús. Por eso Jesús vivía, diría yo, con la palabra del reino de Dios en sus labios y con la certeza de que ya había despuntado la maravilla final que Dios va a hacer. Y por eso el cristianismo primitivo vivió esa misma, digamos, tensión interna de la irrupción de lo definitivo, digámoslo así, la irrupción de lo definitivo. Lo definitivo ya ha comenzado a irrumpir en Jesús, en lo que Él dice y en lo que Él hace, pero entonces este tiempo, este ínterim entre la resurrección de Jesús y la consumación del reino, este ínterim no es más que eso, un ínterim, es un pequeño plazo, es un tiempo muy estrecho, así lo vieron los primeros cristianos, así lo vio Pablo. Por eso estamos al borde de lo definitivo. Y ese estar al borde de lo definitivo fue experimentado tanto por Jesús como por el cristianismo primitivo en dimensión temporal. El tiempo es corto, así lo dice Pablo. El tiempo es breve, el tiempo que nos queda es breve, así lo expresa él. Por tanto, la vida de un cristiano actualmente está, digamos, supeditada a la brevedad del tiempo. Hoy en día, naturalmente, y esto lo he explicado yo muchas veces en mis programas de comentarios de los evangelios o de Pablo, hoy en día no puedo ahondar pues demasiado en el tema porque nos quedaríamos aquí en este punto. Pablo, hoy en día, naturalmente, estas
palabras deben ser interpretadas más bien no en un sentido estrictamente temporal, sino existencial. Y yo diría más que existencial, en un sentido, diría yo, profundo de la condición misma de la existencia humana o de la vida humana. Nosotros somos seres que no nos bastamos a nosotros mismos. Nosotros somos seres profundamente amenazados por la realidad de la nada que nos rodea por todas partes y que nos acosa. Por eso, si no tenemos nuestro cimiento puesto en Dios, no tenemos cimiento, no nos sostenemos, la convicción de que les estoy hablando es la misma que en su tiempo ya el profeta Isaías en el siglo VIII antes de Cristo expresaba en el capítulo 7 de su obra. Decía: si ustedes no se sostienen en Dios, no se sostienen de ninguna manera, no se mantienen. Para uno poderse mantener, tiene que hacer de Dios el cimiento de la vida. Aquí está, pienso yo, la idea básica de este pedacito de la carta primera a los Corintios de Pablo, que vamos a escuchar enseguida. Hermanos, os digo esto: el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la apariencia de este mundo se termina. Fíjense, está en el capítulo 7, versículos 29 a 31, el pedacito lleno de ímpetu que acabamos de escuchar. Pablo está hablando del matrimonio, es uno de los temas del capítulo, el matrimonio. Él dice, contra algunas tendencias, digamos, inicialmente gnósticas, es decir, de una insinuación ya de la gnosis posterior, contra tendencias que había en Corinto, que prohibían el matrimonio, que decían pues que el que un hombre tenga mujer y que una mujer tenga varón, tenga marido, es, diría yo, concederle, digamos, a nuestra realidad corporal, material, unas ventajas y unos derechos que no debería tener, porque finalmente el cuerpo, la realidad nuestra sexual, es un remedio de la realidad, no es la realidad verdadera, es un capacho inútil del cual nos debemos despojar. Así pensaban algunos en Corinto. Pablo no piensa así. Pablo era judío y para él la realidad es decir, el ser humano no era autenticidad interna espiritual y exterioridad, digamos, material, las dos en contraposición. No, para Pablo no era así. Para Pablo el ser humano es un ser corpóreo y espiritual al mismo tiempo. Y por tanto, entonces, hay que hacerle justicia a la totalidad del hombre. Por eso Pablo nunca prohibió el matrimonio. El que se quiera casar, que se case, dice él. La mujer que se quiera casar, que se case. Aún más, hay un par de novios, dice en este mismo capítulo, un mismo capítulo, que realmente se quieren casar. Sin embargo, él no se la ha llevado a vivir con él todavía, pero llegado un momento en que de la relación él no aguanta más y finalmente está con ella, pues entonces está bien, ya, eso ya de por sí significa, al menos en ese momento del desarrollo de la comunidad cristiana, un matrimonio, no hace mal, dice él. Esa es la forma como yo interpreto ese pedacito al cual me estoy refiriendo de este capítulo 7, pero lo importante no es esos detalles, sino esto. Dice, el momento es apremiante. Por tanto, el que se quiera casar, que se case. Pero el momento es apremiante. ¿Por qué? Porque el tiempo es estrecho. El tiempo, la dimensión temporal nuestra es absolutamente estrecha, es decir, no está para irrumpir lo definitivo. Y entonces, dice él, queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Es decir, no está prohibido tener mujer. No está prohibido. El que la quiera tener, que la tenga. Puede tenerla. Puede, aún más, debe tener. Pablo llega a decir que debe tener relaciones con ella, que él no se le debe negar a ella, ni ella se le debe negar a él. Lo dice. Aún más, si alguna vez por razones de disciplina espiritual y de piedad resuelven no tener durante un tiempo relaciones, dice él, que esto sea temporal y que después de un cierto periodo vuelvan, dice él, esto apto a lo mismo, es decir, a tener otra vez sus relaciones. Aquí dice que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Es decir, teniendo mujer y cumpliendo con ella, digamos,
las prácticas conyugales propias de una pareja, los casados pues deben saber que el estado de ellos como casados no es definitivo, que finalmente estamos en un ínterim, que no es lo último ni lo permanente. Fíjense que para Pablo hablar así como habla en este caso, tiene tal vez como base una palabra de Jesús, cuando contestando una pregunta de los saduceos acerca de la resurrección, les dice que cuando resuciten los muertos, la resurrección no es volver a esta vida, de modo que una mujer tenga su marido y un marido su mujer y que vuelvan a lo mismo de antes, no, sino que cuando llegue la resurrección ya los seres humanos no se casarán, ni los hombres con las mujeres, ni las mujeres con los hombres, sino que serán como los ángeles de Dios, así dice él. Aquí Pablo pues supone algo parecido, que los que tengan mujer vivan como si no la tuvieran, es decir, el matrimonio, las relaciones conyugales, el amor conyugal es una cosa provisoria, como provisoria es la vida, como provisoria es la existencia, como provisorio es todo lo que tenemos. Un monje de Taizé, de un monasterio evangélico en Francia, que yo conocí, Roger Schutz se llama él, escribió un librito muy hermoso. Es uno de los libros de espiritualidad que a mí más me impresionaron en la época de mi formación teológica, en mis primeros años de sacerdocio. Se llamaba Le dynamisme du provisoire, el dinamismo de lo provisional. Es decir, estamos en lo provisional, pero lo provisional hay que tomarlo en serio. Esa es la idea de este gran hombre, Roger Schutz, en su obrita. Pablo dice aquí, el momento es apremiante, que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, es decir, todos en cualquier acción de este mundo, aún las acciones de pareja, tenemos que darnos cuenta de que no estamos en lo definitivo ni en lo eterno, que simplemente todo esto es provisional, es un paso, es un momento, y que nos vemos abocados al final. Y lo que sigue después, pues, está exactamente en el mismo sentido. Los que lloran como si no lloraran, es decir, así como la alegría de estar con la mujer es cierta y es verdadera, sin embargo no es definitiva, así también las lágrimas y el dolor que sufrimos en este mundo tampoco es definitivo. Los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, tampoco entonces las alegrías del momento presente son definitivas. Ustedes ven, todo lo nuestro aquí es provisional, es momentáneo. Y luego sigue, los que compran como si no poseyeran, tener cosas, comprar, llenarse uno de cosas. Pues bien, imagínense, uno se llena de cosas y ¿qué? Esto es provisional, llega la muerte y uno no se lleva nada. Y luego dice, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, por más que uno se enriquezca, finalmente todo esto no aguanta ante la irrupción de lo definitivo, que para nosotros pues significa, tal como lo entendemos, la muerte, porque la apariencia de este mundo se termina. Es decir, este mundo y nuestra situación en él es absolutamente provisoria. Estamos pues al borde de la irrupción de Dios. Esa irrupción de Dios en la vida es precisamente el gran tema que nos ayuda a explicar y a entender nuestra propia existencia. Este domingo, que como les dije antes, está tomado del Evangelio de Marcos, es el llamamiento de los discípulos y previo a ese, la primera predicación de Jesús en Galilea. Marcos organiza su Evangelio así, ya les he explicado. Después de una introducción donde habla pues de la actividad de Juan, de cómo Juan anuncia al que viene después de él, que es más importante que él no es digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Luego Juan bautiza, o Jesús se hace bautizar por Juan, luego Jesús es tentado en el desierto, y después de la tentación empieza el evangelista Marcos a contar la actividad de Jesús. Dice así, después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el evangelio de Dios, diciendo, se ha cumplido el plazo, está cerca el reinado de Dios, convertíos y creed en el evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando el copo en el lago. El copo es la red, la atarraya, en el lago. Jesús les dijo, venid conmigo, y os haré pescadores de hombres.
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Un precioso resumen de la predicación de Jesús nos trae aquí el evangelista Marcos. Con ese resumen empieza él su recuento de lo que él llama la predicación de Jesús o también enseñanza de Jesús. Emplea los dos verbos para hablar de lo mismo, es decir, el kerygma, proclamar, kerisin se dice en griego, o también enseñar, didascalía o didají, o también y el verbo didaskin, ambos los emplea el evangelista. Aquí pues empieza Jesús en Galilea a proclamar kerison, dice el texto, to evangelium teu, la buena noticia de parte de Dios. La buena noticia de parte de Dios. Jesús es pues el evangelizador, el que da el mensaje. Cuando Marcos comienza su obra, amables oyentes, empieza con esta frase, principio del Evangelio de Jesucristo. Argi tu Evangeliu Jesucristo. Fíjense, en el primer versículo de Marcos, el Evangelio de Jesucristo es la buena noticia acerca de Jesús. Es el Evangelio de Jesucristo, es decir, la predicación cristiana, que empieza precisamente según lo predijo la Escritura, con la actuación y el mensaje de Juan Bautista. Y luego, después de que Jesús fue bautizado y fue tentado, entonces ahí sí Jesús llega a Galilea y ya predica el Evangelio de Dios. En este caso ya el Evangelio que era el anuncio sobre Jesús se convierte aquí en el anuncio de Jesús, es decir, el que él hace. En el Evangelio de Marcos, Evangelio tiene, por tanto, o Evangelio de Dios tiene como dos sentidos, de que el contenido del Evangelio es Jesucristo y que el evangelizador del Evangelio es Jesucristo. Así se cumple uno de los fenómenos que destacan los críticos con más énfasis, el paso del predicador al predicado, es decir, el Verkündiger, como dicen los autores alemanes, se convierte en el Verkündigte. El predicador, el que anuncia el Evangelio, es decir, Jesús, se convierte en el objeto de la predicación, en el mensaje del Evangelio. Aquí en el pedacito que estamos leyendo, Jesús es pues el predicador, anunciando o predicando el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios que predica Jesús tiene, o está, según Marcos, compuesto por 4 frases. Escuchémosla. La primera es, se ha cumplido el plazo, peplirote o keros. Luego la segunda, ingiken y basilia tuteu, está cercano el reinado de Dios. Luego la tercera, metanoite, convertidos. Y luego la cuarta, pistevuete en to evangelio, creed en el Evangelio. 4 frases. Las 2 primeras están construidas en indicativo. Se ha cumplido el plazo, o keros. Kairos solemos pronunciar nosotros, en griego moderno y posiblemente ya en el antiguo, en la época de Jesús, se pronunciaba la A y se pronunciaba E. Kairos, el plazo, el tiempo, el momento, es decir, ha llegado el momento, se ha cumplido. El momento fijado por Dios en su designio para hacer irrumpir su dominio definitivo ha llegado ya. Y ese dominio definitivo es su reino. Basilia tuteu. Ingiken, está cercano el reinado de Dios. Esta era una convicción, una certidumbre imborrable de Jesús. Ahí están los anuncios en indicativo, es la obra de Dios. Dios hará irrumpir su reino porque el momento que Él fijó para hacerlo ha llegado ya. Y esto tiene implicaciones, esto tiene exigencias o conlleva exigencias para los seres humanos. Las exigencias son 2, son la metania, es decir, metanoite, convertidos, y la fe, pistis, pistevuete. Ahí están las 2 exigencias, metanoite, convertidos, y luego pistevuete, en to evangelio, es decir, dad crédito a la buena noticia, al Evangelio. Precisamente cuando uno escucha que Dios está a punto de hacerse rey, que su dominio definitivo está ya alboreando, que en este mundo, digamos, ya brilla la aurora del reinado de Dios, la aurora del último día,
digámoslo así, como lo explica Pablo en el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, cuando llama a los cristianos hijos del día. No somos de las noches ni de las tinieblas, somos hijos de luz, y fotos que y meras, hijos de luz e hijos del día, así nos dice, es decir, la aurora del último día alboreó ya. Ese es el sentido que tiene en Pablo la frase. Pues bien, algo parecido decía Jesús: está cercano el reino de Dios, metanoite, es decir, que esa cercanía, que esa irrupción del dominio de Dios les cambia a ustedes la vida. Háganle justicia a esa maravillosa oportunidad que Dios les da. ¿Y por qué es una maravillosa oportunidad? Porque es un mensaje, es el Evangelio que les asegura que Dios viene a reinar. Déjense pues abarcar, tocar por el dominio definitivo de Dios que ya irrumpe. Como esto es lo que dice Jesús, y él está convencido, y el evangelista también, de que para cumplir esta tarea que Dios le ha encomendado, él no podrá estar solo, no deberá quedarse solo, empieza a rodearse de discípulos. Recuerden ustedes, amables oyentes, como el domingo pasado, tomando el texto correspondiente de la tradición del cuarto evangelio, la tradición joánica, vimos también pues como discípulos de Juan Bautista, uno de los cuales era Andrés, se acercan a Jesús, Andrés y otro cuyo nombre no se dice, y Andrés le lleva a Jesús a su hermano Simón, es decir, a Pedro, y luego Jesús llama a otro, Felipe, que tal vez es el otro discípulo de Juan Bautista que se acerca a Jesús. Es decir, esto es una opinión mía. Y Felipe le lleva a Natanael, otro. Es decir, tanto en la tradición joánica como en la sinóptica, Jesús empieza pues a rodearse de discípulos. En la sinóptica, es decir, en la joánica, es decir, en la del cuarto evangelio, en el marco de la predicación y la actuación del Bautista, así lo pone el cuarto evangelista. En la tradición joánica, el llamamiento y la adhesión de discípulos a Jesús se produce pues en el marco de la actuación del Bautista. En la sinóptica ya el Bautista está fuera de foco, porque Marcos empieza con esa frase: después de que Juan fue entregado, metade to paradotine ton Joanin, después de que Juan fue entregado, es decir, el hecho de Juan y su bautismo y todo eso está en el pasado. Después de que todo eso ya sucedió, después de que mataron a Juan, empieza entonces Jesús a actuar, a predicar en Galilea el Evangelio de Dios, en fin, como les he explicado, y empieza a llamar a discípulos. Son dos perspectivas diferentes, como ustedes están escuchando, la perspectiva de la tradición del cuarto evangelio y la perspectiva de la tradición sinóptica encabezada por Marcos. Pero en el fondo, pues coinciden, aún en los nombres coinciden. Fíjense pues cómo los primeros nombres que utiliza Marcos acá son los mismos que aparecen en la tradición joánica. En la tradición joánica, Andrés es uno de los discípulos de Juan que sale junto con un compañero detrás de Jesús y hablan con Jesús. Y luego Andrés llama o va donde su hermano Simón, le habla de Jesús y lo lleva a él. En la tradición joánica, por tanto, están los dos hermanos, Andrés primero, Simón, a quien Jesús llama Pedro después. Y fíjense en Marcos cómo es la pareja, es la misma, pero el orden distinto. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo, es decir, la red en el lago. Simón y Andrés en Marcos, Andrés y Simón en Juan. ¿Ven? Simón y Andrés, Andrés y Simón. En Marcos se enfatiza que eran pescadores. En Juan ese detalle no se menciona, no aparece mencionado que eran pescadores en el lago de Galilea. Pero pienso yo, un factor común teológicamente muy importante de ambos relatos es lo que aquí se anota. Fíjense, pasando junto al lago de Galilea, vio a la iniciativa de Jesús, vio a Simón y a su hermano Andrés, los vio. ¿Y qué los vio haciendo? Los vio haciendo lo que ellos hacían, echando la red en el lago, es decir, eran pescadores. Los sorprendió, por tanto, la mirada de Jesús haciendo lo que solían hacer. Pero la iniciativa es de Él, porque Él de inmediato, Él les habla: venid conmigo,
y os haré pescadores de hombres. Es decir, les voy a cambiar a ustedes no el oficio, sino el objeto de la pesca. Ya no van a pescar pescado en este lago, ya van a pescar seres humanos. ¿Ven? Así es la palabra tan hermosa de Jesús acá en el Evangelio de Marcos. Pero todo empieza con vio. En el cuarto Evangelio, les expliqué el domingo pasado, cuando Andrés lleva a Jesús, a su hermano Simón, Jesús se quedó mirándolo y lo identificó. Tú eres Simón, hijo de Juan. Está la mirada de Jesús acá y la mirada de Jesús también en Juan. La iniciativa es de él. Es lo que yo llamo el principio gracia, es decir, es un don. ¿Ven? Jesús toma la iniciativa. Ser llamados por Jesús significa ser reconocidos por Él, ser aceptados. Aquí pues Jesús los vio, y cuando los vio, los llamó. Y al llamarlos, les cambió la vida por completo. Ellos, dejándolo todo, dejando las redes, lo siguieron. Es decir, hicieron discípulos de Jesús. Y viene la segunda pareja de hermanos en Marcos. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes, es decir, remendándolas, corrigiéndoles por allí detallitos que se habían dañado tal vez en las faenas de la pesca. Vio otra vez, así como ve, o como había visto a Simón y Andrés, ahora vio a Santiago y Juan. La primera pareja, Simón y Andrés; la segunda pareja de hermanos, Santiago y Juan. Este Santiago y Juan no son mencionados en el cuarto evangelio en la parte correspondiente al evangelista. Solamente al final, en el apéndice, Juan 21, aparecen los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, en la aparición pascual de Jesús en el lago de Galilea, como lo cuenta Juan 21. Pero en el resto del cuarto evangelio, Santiago y Juan no son mencionados. Algunos pienso yo con alguna razón, que la reticencia en la obra misma del evangelista ante Santiago y Juan tenga su razón de ser en el hecho de la importancia que tiene finalmente Juan en la composición del cuarto evangelio. Esta es una opinión, pues decir, ha sido la tradición católica más antigua desde el tiempo de Ireneo de León. Es evidente que pues algún fundamento tiene que haber o debería haber entre la adjudicación del cuarto evangelio a Juan, hijo de Zebedeo, y esta especie de reticencia que tiene el cuarto evangelio, una reticencia a mencionar a los dos hermanos, a Santiago y Juan. En fin, no ahondemos más a este tema porque es un tema sumamente discutido. Dediquémonos un poquito a lo que dice Marcos. Más adelante pues vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes. Los vio. De nuevo, la iniciativa de Jesús. Así como ve, o como vio a Andrés y a Simón y Andrés, ahora ve a Santiago y Juan. Y los llamó. No aparece en el texto una palabra parecida, o una palabra como la que le dijo a Simón y Andrés: venid en pos de mí, o venid detrás de mí, y os haré pescadores de hombres. Aquí simplemente se dice, y los llamó. El verbo llamar ekales en aftus, que ekales en aftus implica pues la palabra de Jesús, aunque no se dice cuál palabra. A Simón y Andrés sí les dice lo de pescadores de hombres, pero el resultado es el mismo. Simón y Andrés dejaron las redes y lo siguieron. Aquí dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. De modo que el llamamiento de Jesús implicó pues tanto para Simón y Andrés como para Santiago y Juan un corte en la vida. Los sacó Jesús con su llamada de lo que ellos solían hacer. Los puso en su seguimiento, en otra misión, en otra tarea que ellos antes no tenían. La tarea nueva que van a tener es similar a la antigua. Lo dice la palabra de Jesús a Simón y Andrés. Antes pescaban peces, ahora pescarán hombres, dice el texto. La tradición sinóptica más hermosa de esta es la que trae Lucas en el capítulo 5. Lucas reemplaza
con una narración que trae en el capítulo 5 este texto, esta llamada de Jesús a las dos parejas de hermanos que trae Marcos. El Evangelio de Lucas está la narración de la pesca milagrosa en el lago, muy parecida a la aparición del resucitado en el cuarto Evangelio, en el capítulo 21. Aquí hay pues toda una implicación de las tradiciones sinópticas. En otra ocasión yo les he hablado de eso y posiblemente cuando siga explicando los evangelios ya pormenorizadamente en mis programas, pues podremos llegar a cada tema. En todo caso, Simón y luego Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, en Lucas capítulo 5, pescan porque Jesús les dice que echen las redes, una redada de peces tan grande que finalmente no cabía en la barca. Es la pesca milagrosa que ellos van a hacer, precisamente no de pescado, sino de personas, porque Jesús los ha llamado y los ha puesto en su seguimiento, los ha hecho pues sus apóstoles. Más adelante, amables oyentes, en el mismo Evangelio de Marcos, el capítulo 2, versículo 14, aparece una narración de vocación parecida a estas, escrita según el mismo esquema. Es la vocación del publicano Leví. Leví era un publicano, es decir, un recaudador de impuestos que trabajaba en Cafarnaúm. Cafarnaúm era una ciudad de frontera donde se cobraban impuestos de aduana, y el que cobraba pues era Leví. Estaba, dice el Evangelio de Marcos, sentado en el mostrador de los impuestos en Cafarnaúm cuando Jesús lo llamó. Lo llamó y le dijo: acolútimi, sígueme, es la palabra a Leví, y Leví se levantó, se entiende, del postrador de los impuestos donde estaba sentado, o junto al cual estaba sentado, y lo siguió. Noten pues en estas tres narraciones, la vocación de Simón y Andrés, la vocación de Santiago y Juan, y la vocación de Leví, se cumple el mismo esquema. Jesús es el de la iniciativa, vio, Él toma la iniciativa, vio, es el principio, gracia. Él escoge. Esto lo enfatizan los evangelios en todos los tonos. En el cuarto evangelio, por ejemplo, en el sermón de la cena, aparece esta misma idea dicha en una forma bellísima. Dice: no fuisteis vosotros los que me escogisteis a mí, fui yo quien os escogí, quien os elegí, y os destiné a que vayáis y deis fruto. Por tanto, nosotros somos, o los cristianos somos, llamados por el Señor. Él pone en nosotros sus ojos, le pertenecemos, somos suyos. Esa es la cosa. Ahí está el primer elemento, vio. Luego nos sorprende en la situación en que estamos. Luego nos llama, viene su palabra. Y luego la reacción nuestra, ¿cuál es? Romper con el pasado. Dejaron Simón y Andrés las redes, dejaron Santiago y Juan a su padre y Zebedeo con los demás trabajadores en el lago, y dejó Leví el publicano, el mostrador de impuestos, y su trabajo de publicano, y luego, finalmente, el último punto, lo siguieron. Se hacen discípulos de él, seguidores de él, van en pos de él.